hoy vamos a ver es justamente la parte de lo que es las distribuciones discretas y continuas, lo que hemos visto como una introducción breve a la anterior sesión. Por lo tanto, vamos a iniciar y es necesario en este caso el uso de su calculadora. Licenciado, Es muy licenciado, buen importante. día. Dis- Sí. Bien, hablamos del tema número 2, distribuciones de frecuencias. Y para esto es muy importante, como una primera parte introductoria, hemos visto en la anterior sesión cómo poder elaborar, por ejemplo, mediante el uso del Excel, la parte de formato de presentación de tipos de gráficos correspondientes en base a una tabla. Es bien importante conocer qué son las tablas de distribución de frecuencia. Una definición es la siguiente, ¿no? Es aquel agrupamiento de datos, vale decir, es una matriz que contempla un conjunto de frecuencias tanto simples y acumuladas. ¿Cómo se clasifican estas? Vamos a tomar en cuenta algunos elementos importantes que son tipos de frecuencias simples. Aquí tenemos las frecuencias simples y las frecuencias acumuladas. Las simples vamos a denotar con la letra F minúscula sub A, conocida como la frecuencia absoluta. Es aquella que contempla el número de veces o el número de repeticiones con respecto a una característica. Tenemos la frecuencia relativa F minúscula sub R, que es justamente el cociente, vale decir, la división de la frecuencia absoluta sobre Licenciado, n. licenciado, Ahí está, la frecuencia absoluta se denota, hemos dicho, con la F minúscula, la F sub R, la frecuencia relativa, que es el cociente o la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es n, y la frecuencia porcentual. Esto ya lo hemos visto en la anterior sesión, ¿no es cierto? Las tres primeras frecuencias simples. Tenemos aquí las frecuencias acumuladas menor que y mayor que. ¿En qué consiste las frecuencias menor que? La frecuencia absoluta acumulada, ahí está F mayúscula sub A, claramente está la anotación. Esta es la frecuencia relativa acumulada menor que o menos que, también en algunos textos lo van a ver de esa forma, F mayúscula sub R, y la frecuencia porcentual acumulado, P mayúscula en porcentajes. Y las frecuencias acumuladas mayor que, vamos a utilizar las mismas notaciones pero con el asterisco. Vamos a identificar que estos que contemplan el asterisco son frecuencias acumuladas mayor que, o también conocido más que. Bien, entonces esa es la clasificación de una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo es entonces la tabla? Es el siguiente. Tenemos la variable, tenemos las frecuencias absolutas, que son estas tres de color amarillo, las frecuencias relativas y finalmente las frecuencias porcentuales. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas siempre es n. La última frecuencia absoluta acumulada menor que siempre es n. Y la frecuencia absoluta acumulada mayor que tiene asterisco, va a ir de mayor a menor, va a decir del dato n hasta un valor 0. La sumatoria de todas las frecuencias relativas siempre es igual a 1. ¿Sí? Tenemos la frecuencia relativa acumulada menor que, es aquella que se va a utilizar una operación que suma, en este caso, con respecto a la frecuencia relativa, hasta obtener la última frecuencia relativa igual a 1. La frecuencia relativa acumulada mayor que va a ir justamente desde el valor 1 hasta 0. La frecuencia porcentual es justamente, hemos dicho, el producto de la frecuencia relativa por el 100%. Y la sumatoria de todas las frecuencias simples porcentuales siempre es igual a 1. La frecuencia porcentual menor que es aquella que va a ir en zigzag en la suma correspondiente hasta llegar al último dato, que es la frecuencia porcentual, en este caso es 100%. Tenemos la frecuencia porcentual acumulada mayor que va a ir del 100% hasta 0. Esa es la estructura. Hay una parte en la que se inserta la variable o bien los intervalos. Si vamos a trabajar con datos, en este caso, de variable continua. A ver, veamos algunos ejemplos, y es muy importante ver esta parte, cómo llenar las tablas de distribución de frecuencia. Primero recordemos que hay tablas discretas y tablas continuas, ¿no es cierto? La que hemos mencionado anteriormente. Bien, recuerde que las tablas discretas mayormente se utilizan para datos no agrupados y las tablas continuas para datos agrupados. ¿Cuáles son estos? Vamos a iniciar para datos no agrupados. La número 1, ejemplo. Tenemos ahí el color de playeras,
¿sí? Que se encuentran en la siguiente tabla. Ahí están los 25 colores: rosa, azul, blanco, café, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer con este conjunto de datos? Hay que elaborar la tabla de frecuencias. Muy bien, entonces yo voy a tomar en cuenta qué tipo de variables color, por ejemplo, de playeras. Esta variable es justamente una variable cualitativa, ¿sí? En este caso nominal, porque no tiene orden, no es ordinal, ¿no? Es nominal, una variable cualitativa nominal. Muy bien, aquí anotamos el color, es justamente la variable, la frecuencia, el recuento correspondiente. El color azul, ¿cuántas veces se repite? Ahí está, lo estoy remarcando, 4 veces. El color blanco, 7 veces. El color café, 3 veces. El color gris, ahí tenemos 4. El color negro, 2. Rosa de color 4, número 4. Y el color verde solamente tiene una frecuencia de 1. Entonces ahora este conteo, reconteo, vamos a llevarlo a la siguiente tabla de datos o de valores. Bien, ahí tenemos, vamos a calcular primero las frecuencias absolutas acumuladas menor que o menos que también. Es esta. ¿Cómo se hace el cálculo de estos valores o estos datos? La operación es suma. Por definición, la primera frecuencia absoluta simple siempre es igual a la frecuencia acumulada. Va a decir, copiamos este dato, el valor de 4 aquí, y luego lo que voy a hacer es sumar con 7, y resulta ser en el siguiente 11. 11 más 3, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. 20 más 4, 24. Y finalmente 1 más 24 es igual a 25. Y la última, como pueden observar, ya está pintado de color amarillo, la última frecuencia absoluta acumulada menor que siempre es igual a n. En este caso estamos hablando de este dato, n. ¿Y qué es n? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces ahí está, copiamos el primero y hacemos la suma en zigzag para poder determinar frecuencia acumulada menor que. Vamos en el otro caso. Ahora queremos calcular y determinar las frecuencias acumuladas mayor que. Tenemos, y siempre se trabaja, ojo, con las frecuencias simples, ¿no? Con la frecuencia absoluta simple. Muy bien, aquí está el FA asterisco sub A, que es la frecuencia absoluta acumulada mayor que. ¿Cómo iniciamos? Primero, por definición, aquí anotamos en la primera celda o casilla, n, vale decir que la primera frecuencia absoluta acumulada mayor que siempre es igual a n, ¿sí? Aquí no hacemos nada. ¿Qué significa eso? Yo voy a copiar obviamente este dato n ahí. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? La operación va a ser resta. En la anterior era suma, ¿no es cierto? Aquí vamos a restar. Entonces anotamos n, ahí está 25, y restamos con 4, ¿no? Va a decir 25 menos 4, ¿qué resulta? 21. 21 menos 7, ¿qué resulta? 14. 14 menos 3, 11. 11 menos 4, 7. 7 menos 2, 5. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, la frecuencia acumulada mayor, ¿qué significa? Que va a ir de mayor a menor, ¿sí? En el anterior caso, ¿cómo era la situación, por ejemplo? En el anterior caso era que iba de menor a mayor, ¿no? 4, 11, 14, 18, 20, 24 y 25, ¿sí? Por eso se dice acumulada menor que, de menor a mayor, de forma ascendente. En este otro caso es de forma descendente, ¿no es cierto? Como ustedes han podido observar, ¿no? 25, 21, 24, 11, 7, 5, 1 y 0. Hasta ahí llega, ¿no? La operación que se está realizando es restar con la frecuencia absoluta simple. Bien. Entonces, en conclusión, hemos obtenido lo siguiente, ¿no? A partir de la frecuencia absoluta he podido determinar lo que es la frecuencia absoluta acumulada menor que, ahí están los datos, y la frecuencia absoluta acumulada mayor que son estos datos correspondientes. Si ya tengo ahí, por ejemplo, las dos columnas correspondientes, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ir a la parte de la práctica. Es muy importante, saquen su calculadora si lo tienen a la mano, mucho mejor, o bien pueden ir trabajando con la calculadora del celular. Ustedes vean lo conveniente, o si alguien está en una computadora, en un internet, un café internet, puede utilizar el Excel, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren, aquí se tiene justamente 30 estudiantes, ¿sí? Es decir, aquí hay 30 datos.
y hay una variable, ¿no? Una variable cualitativa. Imagínense, miren, por ejemplo, A, B, C, D, E, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variables está? Es una característica que tiene, es una variable cualitativa que mantiene un orden, ¿no es cierto? Entonces, una variable ordinal, porque primero, según el alfabeto, viene A, luego viene B, C, D y E, ¿no? Ese es el orden correspondiente, no podemos decir C, B, D, E, A, ¿no? Entonces hay un orden. De este conjunto de datos que están observando, ¿qué tienen que hacer? Tienen que realizar la tabla de distribución de frecuencias acumulada menor que y la acumulada mayor que. Similar al anterior ejercicio que se ha demostrado, ¿sí? Entonces, daremos un tiempo de lapso, esto los voy a pasar también por el grupo, así vayan resolviendo el ejercicio. Voy a compartir también en el grupo de WhatsApp y daremos un tiempo estimado. Miren, ¿de cuánto? ¿Les parece 10 minutos? Un tiempo estimado de 10 minutos y lo envían en el grupo de WhatsApp del curso, ¿ya? Aquí, ¿sí? Aquí lo van a enviar. Lo voy a habilitar y lo envían en estos instantes. Vayan realizando, vayan resolviendo y obviamente voy a pasar también, ¿no? Ahí está, lo voy a ir habilitando y aquellos que no han podido copiar, posiblemente voy a enviar también la imagen correspondiente de este ejercicio, ¿sí? Bueno, a ver, hasta ahí. Mientras tanto, damos un tiempo. ¿Está bien 10 minutos o 15 minutos? Listo. 15 listos. Ya, muy bien. 15 minutos entonces damos, ¿ya? Ahí voy a poner un pause correspondiente. Mucho mejor si está elaborado a mano. Es más rápido. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Un momentito, por favor. Ok. Bien. Entonces el ejercicio consistía justamente, el ejercicio número 1, resolver esta, y eran 30 justamente, ¿no? 30 datos en realidad. Hay algunos que solamente han tomado en cuenta 24 o 26, entonces hay un error cometido ahí, ¿no? Hay algunos que han cometido ese error. Bien, esa es la primera parte. Vamos a una segunda parte que es muy importante ahora mencionar con respecto a lo que es la parte de las distribuciones, y lo que vamos a hacer ahora es calcular, en este caso, las frecuencias relativas. Muy bien, ahí tenemos parte número 2, ¿sí? Bien, a ver, tenemos el ejemplo mismo de el anterior, ¿sí? El color de playeras, la variable cualitativa nominal. Y bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular las frecuencias, ¿no? Absolutas acumuladas menor que. Estas ya lo hemos calculado, ¿sí? Del anterior ejemplo. Y lo que sí, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? No olvidarse, esas son las frecuencias acumuladas. Vamos a determinar frecuencias relativas. Es decir, lo que vamos a hacer es calcular lo que es justamente una frecuencia relativa acumulada, en este caso simple, este de aquí, esta es la acumulada menor que, acumulada mayor que. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo determinar la frecuencia relativa simple, toda esta parte de la columna. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Identificamos las frecuencias relativas, son 3, y bien, vamos a ir iniciando. ¿Cómo se hace el cálculo correspondiente? Estamos mencionando justamente la parte de cómo determinar las frecuencias relativas. La operación va a ser la división, tal es como se está observando. Lo que se hace es justamente dividir la primera frecuencia absoluta entre el total. Vale decir, 4 dividido entre 25, 0,16. En el siguiente, ¿cómo calculamos el 0,28? Es tomar la frecuencia absoluta simple 7 sobre 25, ahí está, ¿no? 0,28. Tenemos el siguiente, 3 sobre 25, 0,12, 4 sobre 25, 0,16, 2 dividido entre 25, 0,08, 4 sobre 25, 0,16, y finalmente 1 sobre 25, 0,04. Y al final tiene que darles una sumatoria exactamente igual a 1. Esta parte es muy importante. Puede ocurrir que en algunas divisiones de fracción
sean justamente números periódicos. Entonces, para tal situación, lo que se debe de hacer es justamente o bien trabajar o hacer un redondeo correspondiente, cosa de que sí les puede salir de manera exacta el valor de 1. No les puede dar aquí 0.99 porque se pierden justamente, ¿no?, algunos decimales. Entonces tómenlos en cuenta a todos, ya sean con, este caso, miren, con 2 dígitos, o puede ser con 3 o con 4. Bien, eso siempre tiene que sumar igual a 1. Así hemos determinado lo que es la frecuencia relativa, FR, F minúscula sub R. Ahora, ¿cómo determino la frecuencia relativa acumulada menor que? Lo que hacemos en este caso es la misma idea como la anterior de las frecuencias absolutas, vale decir, voy a copiar este 0.16 aquí, ¿sí? Voy a hacer la copia correspondiente, ahí está, porque la primera frecuencia relativa simple siempre es igual a la primera frecuencia relativa acumulada, menor que. Y luego, para determinar los demás datos, ¿qué hago? La suma, ¿no es cierto? Sumamos nuevamente, ¿no? 0.16 más 0.28, 0.44, 0.44 más 0.12, 0.56 más 0.16, 0.72, 0.72 más 0.08, ahí tenemos 0.80, 0.16 más 0.96 y más 0.04 es igual a 1, donde la última frecuencia relativa acumulada menor que es siempre igual a 1. ¿Sí? Entonces la operación, no se olviden, para menor que siempre la operación suma. Copiamos el primer dato de la frecuencia relativa y hacemos la suma en zigzag, ¿sí? Ahí está. Bien. Ahora, ¿cómo determinamos, a ver, la parte de lo que es justamente las frecuencias relativas acumuladas mayor que? Es el asterisco, F mayúscula en asterisco, la operación aquí es resta. Vamos a iniciar por el 1, donde 1 es justamente la suma de todas las frecuencias relativas. Copiamos ahí el valor de 1. Siempre se define que la primera frecuencia relativa acumulada mayor que es igual a 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a restar 1 menos 0.16, resulta 0.84. 0.84 menos 0.28, 0.56. Menos 0.12, 0.44. Menos 0.16, 0.28. Menos 0.08, tenemos ahí 0.20. 0.20 menos 0.16, 0.04. Y menos 0.04 resulta ser al final 0. Entonces ya tenemos ahí las frecuencias acumuladas relativas mayor que es asterisco, que va a ir de 1 hasta 0, ¿no? Es decir, va a ir reduciendo, porque estamos haciendo la operación resta, ¿no? Estamos restando. Entonces de esa forma ya hemos calculado lo siguiente. Hemos determinado a partir de la frecuencia absoluta las frecuencias relativas, y a partir de la frecuencia relativa la frecuencia relativa acumulada menor que, y a partir de la frecuencia relativa simple la frecuencia relativa acumulada mayor que. Entonces el cuadro de tabla corresponde de esta forma, ¿no? Con el mismo ejemplo de la variable de color de playera. Bien, hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Preguntas, consultas. Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Mi duda solamente sí, está en el otro lado, licenciado, en de la otra columna. ¿Cuál es? Eso está bien, eso es lo que entendemos bien. Ahora, la otra columna es del FA, bueno, el FR, ¿no? Esta. ¿Cómo sería? No, sí, esta tercera, la de lila, FR, sí, esa es la que no la entendemos muy bien. Hay que restar. Hay que restar. En la primera siempre se anota el 1. Mira, ahí está el 1. ¿Cuál es el 1? La suma total de frecuencias. Este 1 vas a copiar aquí. Luego, ¿qué va a hacer? Vas a restar para poder determinar estos datos. 1 menos, no con esto, sino con la frecuencia relativa simple. 1 menos 0.16, ¿cuánto es? En el siguiente anota sus resultados, 0.84. 0.84 menos 0.28, ¿cuánto es? 0.56. 0.56 menos 0.12, eso es 0.28.
44. En el siguiente, 0,44 menos Y eso 0,16 es 0,28. O sea, estoy restando con cada una de las frecuencias relativas simples hasta llegar a 0. Esa es la operación que se realiza. Aquí la operación resta, aquí la operación suma. Licia, una pregunta. ¿En Sí. los decimales podemos redondear o solamente poner a lo que nos salga en la calculadora? En algunos casos, por ejemplo, van a ver, y en algunos libros trabajan con 3 dígitos, ¿no? En casos extremos se trabajará con 4 dígitos, con 4 dígitos. Ahora, es bien importante saber esto, ¿no? Si quieres redondearlos, tienes que saber redondear muy bien, ¿no? Si es 5 para arriba, en el siguiente sumamos más 1, ¿no? Y si es 5 para Sí. abajo, no agregamos ningún dato. Y si va a ser 5, en realidad redondeamos. Entonces, hay que ver con cuántos datos, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, aquí 0,16. Tal vez aquí estaba el 1, 2, digamos, ¿no? Aquí, Entonces ahí nomás se queda. claro. A ver, voy a anotar. Que tener aquí, digamos, la división 4 dividido entre 25, el 0,16, 1, aquí voy a colocar y 3, digamos, y tal vez aquí 5, listo. Pero los dos primeros dígitos, miren, después del 6, miren, está el 1, entonces nada que ver esto, ¿no? Solamente Sí. 0,16. Pero qué tal si en este, por ejemplo, es, digamos, 0,28, 6, ¿no? Y aquí 0,2, digamos. En este caso, si yo quiero trabajar con 3 dígitos, tomo los 3 primeros. Si quiero redondear, miren, 6 mayor a 5, entonces aquí sumamos más 1. ¿Ya cuánto va a ser esto? 0,29. En vez de 8 va a ser 9. ¿Sí? Tercer dígito. Si quieres trabajar, eso depende por eso. Si quieres trabajar con 2 dígitos, con 3, máximo con 4. Ahora, ¿eso de qué depende? Si trabajas con 2 dígitos y te da exactamente la suma igual a 1, excelente. ¿Sí? Mayormente se trabaja con 2 dígitos. Pero cuando no son exactos, digamos, aquí puede darte 0,99, en algunos casos les va a dar 0,99, ¿no? Y no exactamente igual a 1. Uno de Y estos Lice, tienes que una redondear. preguntita. Si no me saldría 1 y en caso de que me saldría 1.01, ¿afecta? Ah, claro, ya está mal. No puede ser más de 1. Ah, ya, No entonces sí o olvides sí que, tiene que salir un claro, número exacto de 1. hay mi línea, aquí está el 0 y aquí está el 1, el intervalo. Hemos dicho que todas las frecuencias relativas se encuentran en este intervalo, F sub R, ahí se encuentra. No puede salir, pues, aquí está el 1.01, digamos, ¿no? 1.01 o 0.2, digamos, o 0.3. No, esto ya no se toma en cuenta. Entonces uno de esos estás redondeando o no has redondeado muy bien en ese caso, ¿no? Entonces eso es bien importante. ¿Ya? Bien, entonces les dejo el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio número 2. Vayan resolviendo. ¿Sí? Muy bien, entonces con esta sesión terminamos con este ejercicio y en la siguiente vamos a ir continuando con lo que es la parte de la resolución misma, ¿no? En la siguiente vamos a ver esta parte que se llama frecuencias porcentuales. De la misma forma, ¿no? Vamos a calcular frecuencias porcentuales simples, menor que y mayor que. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer, miren aquí por ejemplo, es multiplicar por el 100%, ¿no? Nada más, es las mismas operaciones, la menor que con la suma, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde sale 16%? Esta frecuencia relativa se multiplica por el 100%, eso es 16. 0,28 por 100, 28. 0,12 por 100, 12. 0,16 por 100, 16%. 0,08 por 100, 8%. ¿No? O sea, la operación aquí ya es para los porcentajes simples multiplicar, ¿no? La multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? La frecuencia relativa. ¿Por cuánto? Por 100. Listo. Ahí se obtienen, ¿no? Los resultados correspondientes. De esa forma se va calculando.
¿ya? Y al final, ¿qué hay que hacer? Sumar. ¿Cuánto da? 100%. Siempre la suma de todas las frecuencias porcentuales simples es igual a 100. Una vez calculado esto, la simple, voy a calcular la porcentual acumulada menor que. Y es el mismo. Hemos dicho para esta es la operación suma. ¿Con quién voy a sumar? Con la porcentual. ¿Qué voy a hacer? Copiamos el primero, ahí está, ¿sí? Y luego voy a sumar con el siguiente. 16% más 28, ¿qué resulta? 44. 44 más 12%, ¿qué resulta? 56. 56 más 16, ¿qué resulta? 72 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la última frecuencia porcentual, en este caso acumulada, que es igual al 100%, ¿no? Es decir, n. Eso es lo que se está realizando, ¿no? La operación suma, ¿sí? Lo mismo es, ¿no? Solamente para poder determinar aquí los porcentuales, hemos dicho, multiplíquese por la frecuencia relativa. Ya está. Ahora, para la acumulada mayor que el asterisco, dijimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a anotar aquí? En el primero, el 100%. ¿Qué voy a hacer? Restar. ¿Con la quién? Con la frecuencia porcentual simple, ¿no? Aquí voy a restar con esto, ¿no? Voy a restar 100 menos 16, 84 menos 28, 56, ¿no? 2 menos 12, 44 menos 16, 28 y 28 menos 8 es 20. 20 menos 16, 4 menos 4, 0. Listo. Es lo mismo nada más, ¿no? La operación aquí es resta también, ¿no? Entonces, si se han dado de cuenta, todas las acumuladas mayor que el asterisco es la operación resta en zigzag. Y todas las que son acumuladas menor que son la operación suma. Y así ya tengo y obtengo la siguiente tabla, ¿no? Porcentual, así ya queda, ¿no? Esto multiplicado por el 100, ¿no es cierto? 100%, ahí están. Sumamos 100%. Copiamos este dato y hacemos la suma en zigzag para esta parte. Las porcentuales menor que. Y para este va a ser la resta, dijimos, ¿no? Suma con esta columna va a ser con esta la resta, ¿no? Ya anotamos aquí 100, que es el n, perdón, en este caso la suma total de porcentajes, ¿no? 100. 100 menos 16, 84 menos 28, 56. Otra forma de calcular esto también es justamente identificando, ¿no? Los valores de mayor a menor, ¿no? Por eso se dice porcentual mayor que, y la porcentual menor que es de menor a mayor, ¿no? Como se puede observar, es decir, va subiendo, ¿no? De manera ascendente y esta de manera descendente hasta llegar a 0. Entonces ahí ya se tiene, ¿no? Y esas son las frecuencias porcentuales. Y este ejercicio les dejo para la siguiente clase, ¿ya? Para la siguiente clase. Ejercicio nomás pónganlo, ¿ya? Ejercicio de clase, ¿está bien? Ya. Listo. Con el formato lo presentamos, ¿no? O ahí nomás. Aquí nada más, ¿no? Aquí hay que llenar nada más. Listo, eso bien y no se olviden colocar su nombre completo. ¿Sí? Entonces, esto les voy a enviar. Bien, hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Preguntas, consultas. Un poquito más fuerte. Licenciado, ahí mismo, en el mismo ejercicio, el mismo cuadro. Sí, pero para la siguiente, ya no nos alcanza el tiempo para hoy. Para la siguiente, ¿ya? Está bien, Lick. Esto les voy a enviar en instantes. Bien, ¿han podido subir ya todos su actividad? Sí, los gráficos, ¿no? Eran 3 tablas con 2 gráficos, ¿no? Bien. Bien, ahí quedamos entonces. Esto les voy a enviar en instantes, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp. Para la siguiente clase. Bueno, que tengan buenos días a todos. Y al final, miren, esa es la tabla que hemos calculado. Toditas, ¿no? Las absolutas, las relativas y las porcentuales.
Esos son los resultados para el ejercicio, en el caso esta, ¿no? Bien. Bueno, una otra forma también de presentar es esta, ¿no? Frecuencias simples, acumuladas menor que, acumuladas mayor que. Bien, aquí tengo algunas fotografías de reflexión, de análisis. Continuará en la siguiente.